No hay nada en este mundo que describa mejor el capítulo 4 de Loki que esta meme que estáis viendo ahora en pantalla. Y es que en el capítulo 4 la serie ha pegado un rumbo descomunal donde está abandonando esta primera fase en la que se encontraba de construcción, presentarnos personajes y todo eso, para meterse de lleno en lo que es el conflicto, en lo que es la acción, en demostrarnos qué es lo que realmente nos quiere contar. En este vídeo vamos a hablar sobre qué es lo que están construyendo, hacia dónde se dirige esta serie. Hablaremos también de sus inspiraciones, de referencias ocultas y bueno, de muchas cosas más, y ya te aviso que esto se viene con spoilers. Así que si todavía no te has visto el capítulo número 4 de Loki, te recomiendo que le des a pausa a este vídeo, te vayas a Disney Plus, te lo veas y a la vuelta seguimos hablando. Me gusta mucho la estructura que está teniendo Loki, que no es la primera vez que la vemos y ni siquiera es la primera vez que la vemos dentro de Disney Plus, ya que la estructura de esta serie es la misma estructura que tiene Mandalorian temporada 2. Ambas series lo que han hecho es, durante la primera mitad de la serie, abastecerse de un montón de recursos y elementos para construir unos personajes, para construir un mundo que los engloba y unas motivaciones, deseos, conflictos y dilemas internos. De esta manera, como comentaba en anteriores vídeos, porque bueno, por cierto, esta es una serie llamada Analizando Loki, donde después de cada capítulo de Loki yo os saco un vídeo analizando dicho episodio y toda la serie al completo. Si te quieres ver todos los vídeos que estamos haciendo en esta serie, te los puedes ver en esta en esta lista de reproducción que te sale aquí arriba. Continúo. Así que eso, como te iba diciendo, hasta ahora la serie se ha estado abasteciendo de un montón de elementos. Se ha estado inspirando en Mad Men, se ha estado inspirando en los principales personajes antihéroes televisivos de los últimos años. Han cogido elementos de muchísimos sitios, pero todo esto siempre ha estado al servicio de la historia de Loki. Y esa historia está empezando a explotar, se está empezando a profundizar en ella, porque no hay que olvidar que todas estas referencias, cosas y elementos siempre están al servicio de la historia de Loki, una historia que siempre está al servicio del universo cinematográfico de Marvel, que a su vez el universo cinematográfico de Marvel siempre está al servicio de los espectadores. Y esto último es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque el universo cinematográfico de Marvel en esta cuarta fase lo que nos ha estado demostrando en cada una de sus series es que ahora los protagonistas son los espectadores, ya que ahora los héroes no son seres perfectos inalcanzables, sino que son héroes con los que podemos empatizar fácilmente porque sus defectos son como nuestros defectos. Es muy sencillo que los espectadores se puedan sentir identificados con los dilemas internos de Sam a la hora de tomar decisiones o con los traumas que pueda tener Wanda ante la pérdida de seres queridos. Es fácil entender la tristeza de todos y cada uno de ellos, también como sus alegrías, sus deseos y sus motivaciones, y Loki es algo más de todo esto. Por tanto, como decía antes, todos los elementos narrativos para contar la gran historia de Loki, que lo único que hace es fortalecer y engrandecer la historia del universo cinematográfico de Marvel, que no deja de ser nuestra historia. Pero aunque Loki ya se esté enfrentando a su etapa final donde todos los conflictos explotan y se centran específicamente en contarnos la historia de Loki sin tantas florituras, aún así no se escapan de esta forma de trabajar que ellos tienen, donde traen elementos de otras cosas que les sirven de inspiración. Al fin y al cabo, cualquier obra artística que veas, por muy tonta que sea, rollo, no sé, las películas, las de tipo Scary Movie o cualquiera de estas, o te vayas a las más complejas, da igual la obra que tú escojas, ya sea cinematográfica, un libro o sea una obra de arte que puedas ver en un museo. Todas y absolutamente todas tienen una gran carga detrás que las convierte en algo complejo. Al fin y al cabo, los que están haciendo esto son personas humanas que están haciendo explotar su creatividad. Y la creatividad nace a base de las experiencias que ha tenido cada uno de los creadores, nace a base de las ideas que cada uno de ellos tienen, nace a base de todas aquellas cosas que han visto y consumido a lo largo de su historia. Películas, series, libros, cómics, todo eso les acaba influyendo. Ninguna idea que nosotros tengamos por medio de nuestra imaginación está basada en absolutamente nada. Nosotros no creamos nada, sino que sumamos diferentes experiencias, consejos, inspiraciones, cosas, para generar algo nuevo a través de la mezcla. Por tanto, cualquier película, serie y cosa que veas va a tener siempre algo que viene de cosas anteriores, y de esta manera es que podemos hacer vídeos como los que vengo haciendo de Loki, donde podemos trazar una línea temporal de diferentes películas, series y cosas que se van estrenando, que generan una evolución dentro de lo que es el mundo cinematográfico y que hace que a día de hoy podamos llegar a Loki. Porque desde luego no podríamos tener Loki si en el pasado no hubieran existido series como Mad Men que inspiraran a sus creadores, y desde luego series como Mad Men no existirían si antes no hubiéramos tenido series como Los Soprano, que han definido un poco cómo hacer personajes antihéroes. Los Soprano no existirían si no hubiéramos tenido antes un montón de películas como por ejemplo Scarface. Y así podría seguir eternamente
prácticamente hacia atrás, hasta probablemente, no sé, la primera obra de arte que se haya creado jamás en la historia. Siempre existen rimas en la historia y por mucho que nos alejemos entre Scarface y Loki, siempre vamos a poder encontrar similitudes entre ambas, porque gracias a que una existe, el cine pudo seguir evolucionando, el cine, la serie, todo el mundo audiovisual pudo seguir evolucionando hasta el día en que llegue Loki. Por tanto, en Loki siempre va a haber trazas de lo que había antes. El tema está en que algunas obras lo hacen de una manera más descarada que otra. Algunas obras están mucho más enamoradas de lo que les ha inspirado, instruido y enseñado. Este es el caso, por ejemplo, del cine de Quentin Tarantino. Cuando tú ves cualquiera de sus películas, ves claramente a qué cosas se están referenciando. Y así es como encontramos a Loki, la podemos clasificar de una serie descarada, ya que sus autores, ellos mismos están diciendo en muchas entrevistas en qué cosas se han inspirado para hacer la serie, pero luego cuando vemos la serie lo vemos claramente reflejado ahí. Vemos claramente en esta serie que está Mad Men presente dentro del desarrollo de Loki, de la misma manera que en este último episodio hemos visto la fuerte influencia de Blade Runner. Blade Runner es una película del director Ridley Scott que nos plantea la pregunta de qué es lo que hace humano al humano. Es una película noir de ciencia ficción muy cyberpunk. Está ambientada en un futuro distópico. Vemos una ciudad muy fuerte, una ciudad muy potente, muy viva, pero a la vez también muy oscura, donde vemos que los poderosos tienen mucho poder. Esto se ve representado en pantalla con espacios muy abiertos. Vemos que ellos tienen libertad de movimiento a través de escenarios muy grandes y planos muy profundos, donde el fondo es casi inexistente de lo profundo que es. Pero cuando hablamos de extractos sociales más bajos y de gente más pobre, todos los espacios son muy reducidos y tienen poca libertad de movimiento. Y lo que es más jodido es que estos espacios pequeños destinados a la gente pobre siempre tienen muchísima gente y muchísimos elementos dentro, dando siempre una sensación claustrofóbica que nos deja bien claro cómo se sienten los personajes que viven en este mundo, donde los que están abajo están siendo oprimidos por los que están arriba. Y es que uno de los temas centrales de Blade Runner es la deshumanización de la gente ante los sistemas que los oprimen. Y es que esta posiblemente sea la mejor película que tiene Ridley Scott, ya que siempre que ha hecho películas de ciencia ficción se ha encargado de hacer muy realista esta ciencia ficción, que aunque sea muy futurista y la veamos siempre con elementos que sean muy extraños a nosotros, siempre la acabemos encontrando como algo cercano. Y un ejemplo de esto es Alien, porque la película de Alien va sobre gente que está teniendo un muy mal día de trabajo. Toda esa gente la vemos en unos aspectos muy industriales, la estamos viendo siempre en un ambiente laboral y joder, con eso podemos empatizar todos. O sea, todos tal vez nos hemos encontrado en un mal día de trabajo. Y a partir de este punto de empatía, quejarse con el espectador bajo la idea de malos días de trabajo, construye toda una película de terror donde hay un bicho pues que quiere matar a esta gente que simplemente estaba trabajando. Esta forma que tiene Ridley Scott de hacer ciencia ficción más realista a pesar de sus elementos tan futuristas y tan ajenos a nuestra realidad, se llevan a su máxima expresión dentro de Blade Runner. Pero todo esto no es más que un escenario para la historia de los personajes, una historia que se desarrolla bajo la idea de que tu vida no importa nada en la infinitud del tiempo y del espacio, como pasa en Loki. Loki es una de las cosas que hemos visto hasta ahora, una de las ideas que ha ido desarrollando la serie, y es que en Blade Runner todos sus personajes están buscando un sentido a su existencia, están dando ya su vida completamente por perdida, viven con miedo al futuro, y vemos a través de la película y de su estética cómo el tiempo va pasando. Vemos siempre escenarios muy desgastados, una ciudad muy rota, cosas dejadas ya para el olvido, entornos sucios, cosas que están completamente descuidadas y dañadas por el tiempo. En esta película, a mayores de los extractos sociales y todo eso que te hablaba antes, existen dos tipos de personajes, los humanos y los replicantes. Los humanos son como tú o como yo, simplemente eso, humanos, personas reales, pero los replicantes han sido construidos, son humanos sintéticos, por decirlo de una manera, que se construyen para usarlos como mano de obra en diferentes tipos de trabajos. Estos replicantes no duran mucho tiempo y al cabo de unos años acaban muriendo y por tanto la única vida que conocen es la vida esclava. Ellos son creados para trabajar y una vez acaba su etapa útil, pues simplemente mueren. Como cualquier otra máquina, cualquier máquina que tengas en tu casa tiene una cantidad de vida útil. Tú te compras tu teléfono y al cabo de unos años probablemente se acabe estropeando y necesites un teléfono nuevo. Pues con los replicantes pasaba exactamente lo mismo, con la diferencia de que los replicantes tenían conciencia, tenían vida, eran humanos, sintéticos, pero humanos. Por tanto, de todos los personajes que hay dentro de Blade Runner, los replicantes son los que más están buscando sentido de su existencia, los que más miedo tienen al futuro, los que más son conscientes de que el tiempo pasa y todo se desgasta y de que la vida se está dando por perdida. A lo cual los replicantes reaccionan iniciando todos los conflictos de la película, haciendo el mayor acto de rebeldía que un personaje puede hacer dentro de Blade Runner, que es
vivir la vida. Porque al fin y al cabo el sentido de la vida es vivirla. La vida no es un problema matemático que tenga que ser resuelto buscando todo el rato cuál es el sentido y todas esas cosas. Esto es lo que nos plantea Blade Runner. Que esta mera idea sea el mayor acto de rebeldía existencialista que una persona pueda plantear contra el sistema. Y para esto, dentro de la película, todo el rato los personajes se los pone entre la espada y la pared cuestionándoles si son humanos o no. De hecho, esto es uno de los grandes temas. El protagonista, que es el inspector que tiene que averiguar el caso de dónde están los replicantes rebeldes, tiene una serie de elementos, experimentos y cosas para detectar quién es humano y quién no. Pero la realidad es que, aunque la película todo el rato esté empujando a los personajes y presionándolos para averiguar si son humanos o no, a ninguno de ellos les importa si son humanos o no. A ellos lo único que les importa es encontrar su verdadera naturaleza, sus verdaderas motivaciones y vivir su propia vida. Ellos solamente son conscientes de una sola cosa, y es que van a morir. Todos los replicantes son muy conscientes que le queda muy poco tiempo de vida, y esto se ve reflejado en los otros personajes, los humanos, que a través de los replicantes empiezan a ser más conscientes de lo frágil que es su existencia. Por tanto, todos los personajes a lo largo de la película acaban siendo increíblemente conscientes que tarde o temprano van a desaparecer, así que su principal motivación es saber qué van a hacer con su existencia mientras las tengan en sus manos. Y todo esto se ve reflejado en el capítulo 4 de Loki, donde en lugar de replicantes tenemos variantes. Las variantes de los personajes están viviendo situaciones muy similares a los replicantes. Buscan su sentido en la vida, buscan su propia naturaleza, buscan entender qué hacer con la existencia que se les ha dado. Y todo esto dentro de este mundo noir que también tenía Blade Runner, dentro de este rollo futurista, con personajes como Mobius que no paran de presionar y presionar a los protagonistas, cuando en realidad esa presión a ellos no les importa tanto, tienen otro tipo de cuestiones y conflictos internos. Sylvie lleva toda su vida haciendo el mayor acto de rebeldía que podía hacer contra la TVA, que era vivir, hacer algo con su mera existencia, aunque el resto diga que es un error. Y Loki, al encontrarse con ella, se da cuenta de esa verdad, de cuál es su verdadera naturaleza, se deja llevar. No está todo el rato intentando ser algo que en teoría él debería ser. No, simplemente es él mismo. Y a medida que estas ideas van avanzando en estos personajes, el resto que interactúan con ellos se están viendo reflejados en las variantes, entendiendo un poco de su vida, descubriendo también aquí que ellos son variantes porque, ojo, en Blade Runner también existe esta idea de si el protagonista Deckard es humano o es un replicante. De la misma manera que aquí Mobius está con ese conflicto de siempre he vivido en la TVA o yo también soy una variante. La gente dentro de Loki, desde el capítulo 4, empieza a vivir como acto de rebeldía. Todos los protagonistas buscan entender cuál es su verdadera naturaleza, siendo completamente conscientes de lo que significa el tiempo. A ver, es la TVA, no hay nadie que sea más consciente de lo que significa el tiempo que ellos. Y a la vez, a pesar de que existe un tiempo casi eterno, ellos saben que sus vidas son frágiles y entienden que en cualquier momento todo se puede acabar. Y además todo esto se ve reforzado por una enorme fuerza visual, con unos colores y unos decorados a mitad de camino entre Blade Runner y Mad Men que acaban por reforzar toda la historia. Al igual que en el cine de Ridley Scott, podemos ver en Loki una ciencia ficción muy cotidiana a pesar de sus elementos locos. Todo ocurre dentro de un ambiente de oficinas, en una ciudad tipo metrópolis muy grande, muy bulliciosa. Vamos, que da igual que eso sea el futuro o el pasado, ciencia ficción loca o todo lo que tú quieras. Los elementos que están en pantalla son completamente reconocibles y elementos en los que sentimos que nosotros podríamos haber estado. Todo esto está forjado con unos elementos muy plásticos al estilo Mad Men. Mad Men nos dejaba bien claro que ellos estaban en la década de los 60-70 a través de unos elementos que se veían a veces incluso hasta artificiales y que siempre se mostraban como una idea romantizada de lo que fueron aquellos años. Nada se veía sucio, nada se veía desprolijo, todo se veía como tenía que ser, como si estuviéramos hablando de alguien que pinta un cuadro idealizando una época. En Loki pasa lo mismo, todo está completamente cuadrado, encajado y bien distribuido para que lo podamos ver perfecto, bonito, como lo que tiene que ser, pero sin dejar fuera todos los elementos propios de Blade Runner. Espacios amplios para las zonas donde los poderosos están dominando, por ejemplo cuando ellos van a comer y vemos la cafetería o se mueven por las ciudades, entendemos que los personajes están ahí bajo un punto de vigilancia, están viviendo en una ciudad, que es la ciudad que vigilan los Timekeepers, todo se ve muy apretado, una cosa sobre otra, pero siempre en espacios amplios, porque nos dejan bien claro que ahí hay alguien que está por encima de ellos dominándolos. Ahora bien, cuando los que tienen el control y el poder de la situación son los personajes más débiles, los de los bajos extractos sociales, los que son dominados por la gente de poder, pues ya la cosa cambia, nos vamos a espacios más reducidos, todo lo vemos mucho más apretadito, los personajes se encuentran quietos entre sí. Veamos por ejemplo la escena en la que ellos van a Pompeya, todo lo que ocurre en Pompeya es un espacio muy pequeñito. Lo mismo cuando Loki o Mobius están descubriendo secretos que están dentro de la biblioteca, entre estanterías apretados. Y por si fuera poco, para sumarle más tensión y que nosotros como espectadores
espectadores subjetivamente empecemos a entender que ahí las cosas no van bien y que son un poco turbias, juegan con el color, juegan muchísimo con el color. Hay un tema muy sencillo con los colores. Si tú pones colores más o menos similares, queda armonioso, pero si pones colores que chirríen entre sí, vas a poner al espectador nervioso. Y la mejor manera de hacerlo siempre es con colores complementarios, poniendo por ejemplo el amarillo con el violeta. Son dos colores que chocan muchísimo entre sí. Y esto, algo que aprendí hace poco, es que se utiliza mucho por ejemplo en los pósters de las películas de acción, para que tú cuando veas el póster ya entiendas que es una película dinámica donde va a pasar cosas, donde van a haber aventuras y grandes momentos. Así es que la gran mayoría de estos pósters utilizan colores azul y naranja, que son dos colores complementarios y que ya tú al verlos de manera subjetiva entiendes que tienen un conflicto. El azul choca con el naranja, dos cosas que chocan, ya es un conflicto de por sí, eso ya es acción, por tanto en el póster, aunque sea una imagen completamente inmóvil, ya es algo con acción. Así el espectador entiende mucho más rápido de qué palo va a ir cada peli, y en Loki también se utiliza eso. Por tanto, nos encontramos en la serie personajes como Sylvie, que están siempre asociados al color verde, dentro de un entorno que es del color naranja, que es la TVA. Todo en la TVA se ve marrón, naranja, rojizo, y eso choca muchísimo. Por tanto, de manera subconsciente, solamente con mirar la pantalla, entendemos que ahí algo va mal. No necesitamos escuchar hablar a nadie, ni entender la historia, ni nada por el estilo. Solamente con ver que hay algo verde junto con lo naranja, entendemos que ahí hay una tensión no resuelta. Por diferentes motivos, hoy no he podido empezar a grabar hasta más tarde, y estoy en una hora terrible, que es cuando el sol se pone, y el sol se pone justo delante de la ventana, y en esta habitación pues no hay persianas. Y me está pegando de lleno, y estoy viendo que está toda la imagen así como súper quemada. Gracias Sol por fastidiarme estos planos y verme tan... Bueno, digo estos planos como si yo fuera aquí Hitchcock y estuviera haciendo unas... Bueno, da igual. En fin, perdonad la luz y que esta imagen se vea así. Continuemos con el vídeo. ¿A dónde nos llevan todos estos conflictos? Todas estas tensiones, todo esto que están generando, toda esta movida de diferentes clases sociales, choques, vidas tipo Mad Men y cosas por el estilo? Pues nos llevan a una resolución de hechos en el episodio 4 digna del Mago de Oz. La historia del Mago de Oz es un cuento clásico que también tiene una película dirigida por Fleming, mismo director de Lo que el viento se llevó, y que nos cuenta la historia de unos personajes que están recorriendo un camino para llegar a junto del Mago de Oz, una persona que les ayudará a superar sus debilidades. Por tanto, esta historia nos presenta unos personajes que son muy conscientes de sus debilidades, que no están cómodos con ellos y que buscan un crecimiento personal, pero que a la vez no se ven capaces ni confiados de superar estas debilidades y anteponerse a ellas. Y es por eso que buscan una solución externa, encontrar a un hombre que sea capaz de resolver sus problemas, y ese es el poderoso Mago de Oz. Por tanto, inician un viaje de recorrido donde el premio se encuentra al final del camino. Pero al final de esta historia, cuando ellos llegan al final, descubren que el Mago de Oz era una mera patraña. Era un hombre normal y corriente que se estaba haciendo pasar por un tipo súper hiper poderoso. Si no conocía la historia, pues lo siento, te la acabo de reventar, te acabo de hacer un spoiler. Bueno, realmente no te la he reventado, porque la gracia del Mago de Oz es que el premio no estaba al final del camino, sino que era el camino. Lo importante en el Mago de Oz es ver las historias que ellos están viviendo, los conflictos y dificultades a los que se enfrentan, y cómo con cada paso que van dando van superando las debilidades que ellos tienen. Y eso que ellos de base creían que no tenían, esa falta de confianza que tenían en un inicio, se va perdiendo y se va demostrando que ellos siempre fueron capaces de anteponerse a estas cosas que tanta pena les daba. Y este tipo de historia es también la que vemos en Loki. La única diferencia es que no tenemos un Mago de Oz que era un farsante al final. Tenemos unos Timekeepers, que cuando llegas al final descubres que estos Timekeepers pues eran tres máquinas de pantomima, de juja, que no eran reales. Tampoco tenemos en esta serie al hombre de hojalata, al león, a Dorothy o al espantapájaros, pero sí tenemos a Sylvie y a Loki, que en este camino por encontrar a los Timekeepers y cargárselos, han conseguido superar las dificultades. Ellos pensaban que recorriendo este camino, llegando a los Timekeepers y derrocándolos y acabando con ellos, acabarían dándole un sentido a su existencia, acabarían con este glorioso propósito, por decirlo de una manera. Pero la realidad es que gracias a este camino, acabaron encontrando un sentido a su propia existencia. Y eso lo pudimos ver claramente en los segundos finales de Loki, antes de que Rabona le metiera ahí un palo y lo reventara. Y es que al final, en esta historia de Loki, no tendríamos un camino de baldosas amarillas, tendríamos otro tipo de camino y de recorrido, pero que lo han llevado los personajes a un desarrollo súper interesante. No por nada, el capítulo 4 y el 5, que todavía no ha salido al momento de grabar este vídeo, son los capítulos que más le han entusiasmado a Tom Hiddleston. The series takes off in a new direction in episode 4, and then the destination of that kind of comes to fruition in episode 5. So 4 and 5, I mean, hold on, like, buckle up. We're going somewhere, and I hope you don't see it coming. And I was so excited to get there. Shivers. Yeah, you'll see.
You'll see. Por tanto, esta historia loca que se nos ha presentado delante, donde podríamos decir, ¿qué pasaría si Don Draper, protagonista de Mad Men, fuera un detective noir que viaja al mundo del Mago de Oz por el tiempo y el espacio para resolver misterios? Esta historia así que suena tan loca, en la que dices, bueno, y además Don Draper, imagínate que es un dios asgardiano, ¿no? Por poner un ejemplo. Al final todo esto no es más que parafernalia y pantomima para contarnos una historia que se resume en lo mismo que se resume Blade Runner. Una sola pregunta, que es: ¿qué hace humano al humano? Pero aún así nunca tenemos que olvidar que aunque Loki tenga todos estos elementos como tema central, todas estas cosas tan filosóficas y existencialistas, en ningún momento deja de ser una serie que está al servicio del universo cinematográfico de Marvel y cuyo propósito es ayudar a contar la historia del gran universo cinematográfico de Marvel. Que al final el universo cinematográfico de Marvel no deja de ser un compendio de historias de personajes afrontando diferentes tipos de conflictos internos que siempre pasan por estos lados, siendo así todo una especie de recopilatorio de filosofía fácil y accesible, barata tal vez para muchos, pero que ayudan a los espectadores en su día a día, porque como dije antes, todos estos elementos están al servicio de Loki, y Loki está al servicio del universo cinematográfico de Marvel, y el universo cinematográfico de Marvel está al servicio de sus espectadores. Por eso tampoco es que Loki en ningún momento abandona por completo todo Marvel, a pesar de que está centrándose en el noir, Blade Runner y todas estas cosas. Y así lo hemos visto, por ejemplo, en el último capítulo, donde ha hecho referencias citacionistas a películas de Marvel, donde hemos visto referencias visuales muy claras a lo que ha sido la película Vengadores en 2012. Por tanto, Loki, haga lo que haga, traiga las referencias que traiga, nunca jamás deja de ser una historia 100% Marvelita. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y de toda esta serie que estamos haciendo, porque la verdad me lo estoy pasando muy bien y estoy agradeciendo mucho poder compartir todo esto contigo. Te dejo por aquí la lista de reproducción con todos los vídeos que hicimos analizando Mandalorian, porque creo que también te podrían gustar y así entiendes un poco mejor a lo que me refería al comienzo del vídeo con todo esto de que la estructura de Loki no deja de ser la misma estructura de Mandalorian. Ahora sí, por mi parte me despido, mi nombre es Martín, nos vemos la semana que viene. Adiós.